Hola niños y niñas de mis terceros básicos, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos de nuevo, ¿cierto?, para ayudar a hacer las guías de aprendizaje. Esta vez vamos a trabajar la guía de lenguaje, donde vamos a repasar lo que son los textos instructivos. Recordemos que los textos instructivos son textos en los que se explica en forma clara y ordenada, paso a paso, cómo hacer o utilizar algo. Existen instructivos para diferentes cosas, por ejemplo, como construir un mueble, cómo jugar un juego, cómo hacer un peinado, entre otros, cómo hacer una comida que se llaman recetas, ¿cierto? Bien, vamos a ver la siguiente tarea. Dice, jugando con los dedos. Tenemos materiales, cartulina, lápices de colores y tijeras. Y acá tenemos las instrucciones. Número 1. Está apoyado con un dibujo, ¿cierto? Dibuja en la cartulina un muñeco con cabeza y tronco, como el oso. Luego píntalo. 2. Con mucho cuidado, recorta los agujeros en lugar donde deberían ir sus piernas. Y 3. Los agujeros deben ser lo suficientemente grandes para que puedas meter tus dedos y moverlos como si fueran las piernas del muñeco. Veamos, ¿de qué se trata esto? Entonces, de acuerdo a eso que tú leíste, vas a completar. El texto jugando con los dedos es un... ¿Qué será eso? ¿Cierto? ¿Qué vamos a poner ahí? Es un texto instructivo, ¿cierto? Escribes aquí. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Nos enseña a construir un juguete. ¿Y cuáles son los materiales solicitados? Si no lo recuerdas, vuelves a tu hoja, ¿cierto? Revisas y veo, ¿qué tenía yo aquí? Cartulina, lápices de colores y tijeras. Y respondo, ¿cierto? Cartulina. ¿Qué más era? Lápices de colores. Y tijera. Y listo, ¿cierto? Bien, veamos qué más tenemos. Aquí hay otro tipo de texto instructivo que dice cómo cuidar un árbol. Primero, riégalo. Un árbol debe ser regado a lo menos una vez por semana, con abundante agua entre 3 y 5 litros, siempre y cuando no llueva. Eso es importante. 2. Aplica abono o fertilizante. Se recomienda aplicar abono orgánico por lo menos 2 veces al año. Para su aplicación, consulta en tiendas especializadas. 3. Poda tu árbol. Mediante la poda se eliminan las ramas que puedan torcer el tronco. Se recomienda mantener la base del tronco libre de ramas. Es muy importante que utilices tijeras o serruchos de podar. 4. Mantén la taza en buenas condiciones. Saca las malezas de la taza de riego y suelta la tierra para facilitar la absorción del agua en raíces. ¿Qué tenemos después? Vamos viendo. Veamos. Dice, ¿cuál será el propósito de este texto?
¿Cuál será? ¿Qué crees tú? El título dice, ¿cómo cuidar un árbol? Entonces el propósito será, ¿cierto?, enseñar a cuidar un árbol. ¿Qué diferencia tiene con los otros instructivos que vimos? Por ejemplo, se me ocurre a mí que en este instructivo no hay una lista de materiales, por ejemplo. ¿Qué más? Tampoco tenemos una secuencia de imágenes que apoyen los pasos, ¿cierto? Está solo punteado el 1, el 2, el 3 y el 4 y no hay un dibujo que lo apoye. Ahí tienes por lo menos 2 diferencias que puedes anotar acá. Vamos avanzando. Vamos a la tarea 2. En esta tarea dice que debes aplicar las estrategias de comprensión lectora. FA de fácil, PAPE para pensar, yo de yo opino. Y contestar las preguntas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una receta de sopaipillas sureñas. ¿Ya? Y luego de eso tenemos una secuencia de preguntas con alternativa. ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto que leíste? ¿Cuál será el propósito de las recetas? Recuerda que lo que leímos fue una receta, la receta de las sopaipillas sureñas. Entonces, ¿será informar sobre los beneficios que tiene para la salud comer sopaipillas? No lo creo. ¿Expresar la emoción que provocan las sopaipillas? Tampoco. ¿Entretener narrando la historia de las sopaipillas? Tampoco. ¿Será enseñar a cocinar sopaipillas sureñas? Esa sí que yo creo que es la respuesta correcta. Luego, ¿qué ingredientes se utilizan para hacer la masa de las sopaipillas? Si no lo recuerdas así de memoria, vuelve a tu receta y las puedes copiar en los guiones que están abajo. ¿Para qué sirve la fotografía que acompaña el texto? ¿Será que nos sirve para mostrar los pasos de preparación? ¿Para mostrar el resultado de la receta? ¿Para mostrar los ingredientes? ¿Para decorar el texto? ¿Para qué será? Si tú observas los dibujos, ¿cierto? Podríamos pensar que es para mostrar los pasos de la preparación, ¿cierto? Para que sea más claro. Luego, número 4. Si alguien prepara la receta y las sopaipillas se inflan, ¿qué habrá ocurrido? ¿No amasó fuertemente la masa? ¿No pinchó las sopaipillas con el tenedor? ¿No utilizó la cantidad de harina adecuada? ¿No calentó lo suficiente el aceite para freírlas? Si no lo tienes claro la primera, vuelve a tu texto y repasa y vas a encontrar la respuesta. Tal vez no está de forma literal. Si no está de forma literal, entonces quiere decir que es una pregunta de tipo para pensar y debes volver a leer y buscar tu respuesta. En la tarea número 3 tenemos otra receta que se llama helado de mango. ¿Cierto? Tenemos una receta que es helado de mango, que tiene ingredientes y preparación y un dibujo que acompaña, ¿cierto?, la receta. Luego tenemos, ¿cierto?, preguntas y respuestas. ¿Qué tipo de texto es el que leíste? Bueno, ya lo dijimos, tú lo marcas. El texto helado de mango fue escrito para alguien que quiere. Veamos. ¿Qué será lo que quiere? ¿Será que quiere vender helados de mango? ¿Investigar acerca del mango?
¿Aprender a sembrar mangos o enseñar a preparar helado de mango? ¿Qué crees tú? Te dejo la oportunidad de que tú respondas la tarea. Sigamos avanzando. ¿Qué tenemos acá? Más preguntas. ¿Para qué sirve la imagen que está junto al texto? ¿Para mostrarnos cómo quedará la receta terminada? ¿Para indicarnos los ingredientes que debemos usar? ¿Para decorar la receta y lograr que quede más bonita? ¿Para publicitar los helados de mango? Recuerda que esas son preguntas para pensar, papel. Recuerda la estrategia. Observa de nuevo la imagen y decide tú cuál es la respuesta correcta. Si el helado queda fuera del congelador, ¿qué podría ocurrir? Que se mantenga congelado, que se transforme en leche, que se ponga amargo o que se derrita. ¿Qué crees tú? También vamos a dejar la posibilidad de que tú respondas. Y ahora, ¿qué información sería más útil agregar a este texto? Seguimos hablando de la receta del helado de mango. ¿Qué sería importante? ¿Nombrar otras frutas para hacer distintos helados? ¿O los utensilios para tenerlos a mano antes de comenzar la receta? ¿Qué sería para ti lo más útil? Marca la alternativa que te parezca correcta. Y luego dice, con la ayuda de algún familiar puedes preparar helado de cualquier fruta con la receta de helado de mango. Y si logras preparar el helado, cuéntame qué te pareció cocinarlo y sobre todo comerlo, que es la parte más entretenida, ¿cierto? Y aquí en este espacio de las líneas puedes contarme tu experiencia. Vamos avanzando. Ya llegamos a la tarea número 4. En esta tarea tenemos un nuevo objetivo, ¿cierto? Que es conocer otro tipo de texto. En este caso es la carta. El nuevo tipo de texto se llama carta. Y tenemos un ejemplo, ¿cierto? Hay un ejemplo de carta donde sale arriba el lugar y la fecha que se escribe, a quién va dirigida, ¿cierto? Luego el cuerpo de la carta, una despedida y finalmente quién la escribe. Vamos a seguir avanzando. De acuerdo a esa carta que leíste, debes contestar las siguientes preguntas. Si no te acuerdas de la información que te piden aquí, vuelve a revisar la carta que dice estimados alumnos y alumnas de tercero básico. Sigamos avanzando la tarea. Luego dice que esto es importante. Siempre las lecturas que van en este tipo de texto, ¿cierto? Con un poco de color en el fondo y los clips son importantes, así que hay que tener en cuenta. Aquí dice, la carta es un texto informativo que tiene como propósito comunicar algo a una o a varias personas según su propósito. Y ahí describen todos los tipos de cartas que pueden haber. ¿Ya? Esto es importante de leer y aprender. Finalmente tenemos las partes de una carta, ¿cierto? Lugar y fecha, saludo y destinatario, el mensaje, la despedida y el nombre. Con este ejemplo, ¿cierto? Basado en este ejemplo, vas a escribir en esta hoja que está vacía tu propia carta.
¿Ya? No olvides que aquí hay que cuidar la letra, la ortografía y los verbos en los tiempos que correspondan. ¿Ya? La idea es que tú lo hagas solito, que sea tu idea, tu letra, ¿cierto? Solicitar ayuda si no entiendes algo, pero construir tu propia carta. Esta ha sido la guía de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.